Hola, hoy vamos a ver una partida realmente formidable jugada entre Bobby Fischer y Boris Spassky en el Campeonato Mundial del año 1972. Bueno, la partida esta fue la sexta partida del match, de uno de los matches más famosos de la historia del ajedrez. Y bueno, respecto a Bobby Fischer, fue el 11º campeón mundial de ajedrez, un jugador realmente extraordinario, con un talento increíble, un profesionalismo para su entrega, su dedicación al ajedrez extraordinarias también. Y el, yo considero que el mayor éxito, el mayor logro de Fischer, su mayor mérito, es el hecho que él llegó a ser campeón mundial siendo estadounidense en una época en la que el ajedrez en Estados Unidos prácticamente tenía muy poca difusión, muy poco apoyo. Y si uno lo compara con lo que era el ajedrez soviético, realmente la diferencia es abismal. Y bueno, Fischer logró derrotar al campeón mundial soviético prácticamente solo. Si uno compara también los equipos de analistas que disponía Fischer comparado con el que disponía Spassky, realmente la diferencia es abismal entre uno y otro. Sin embargo, Fischer logró derrotar a Spassky. Y otra cosa realmente que fue extraordinaria, que hasta ahora es inigualable en la historia del ajedrez, es la forma en que Fischer llegó a convertirse en candidato. Lo arrasó a Taimanov con un score de 6-0, luego a Larsen con un score de 6-0. Ganó fácilmente el match contra un jugador súper sólido como era Tigran Petrosyan, la final del torneo de candidatos. Así que hasta ahora en la historia del ajedrez jamás alguien ha logrado resultados de ese tipo. Lamentablemente se retiró en el año 75, no se rehusó a jugar el match contra Anatoly Karpov, y creo que eso es una de las grandes pérdidas de la historia del ajedrez, un match tendría que haber jugado y no se jugó. Bueno, en cuanto a Boris Spassky, también es un jugador magnífico, fue el 10º campeón mundial de ajedrez, le ganó el título a Tigran Petrosyan en el año 69. Jugó 7 torneos de candidatos, lo que es algo realmente extraordinario. El primero en el año 56 y en el último en el año 85. Fíjense, prácticamente 30 años de diferencia. Eh, Ganó varias veces, 2 o 3 veces, no me acuerdo exactamente, en campeonatos soviéticos, que los campeonatos soviéticos eran torneos súper fuertes en los años 60, 70. Así que bueno, en fin, uno de los grandes de la historia del ajedrez. Bueno, la partida que vamos a comentar es la sexta partida del match y yo considero que es la mejor partida que jugó Fischer en todo el match, y probablemente para mi gusto, una de las partidas más, esto es una de mis partidas favoritas, de las partidas favoritas de ajedrez, podría decirle, de todas las partidas que he visto. Me parece perfecta. La forma en que juega Fischer, remata la posición, me parece extraordinaria. Bueno, la partida comenzó con C4, Fischer juega con las piezas blancas, y esto habrá sido un primer golpe para Spassky, porque Fischer era un jugador de E4, él jugaba prácticamente todas las partidas, jugaba E4. Creo anteriormente a esta partida, solamente en una oportunidad en toda su carrera había jugado C4, así que esta habrá sido una gran sorpresa para Spassky. La partida siguió con E6, una jugada muy flexible, que puede pasar a cualquier otro tipo de aperturas. Caballo F3, D5, con D5 pasa una apertura de peón dama. D4, con D4, bueno, es un gambito de dama. Caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil G5, enroque, E3, todo esto es absolutamente normal. Siguió H6, alfil H4, aquí también se puede jugar alfil por, también es una opción válida. Peón por peón, así jugó esta variante, la jugó Petrosyan varias veces en sus matches contra Boris Spassky. Es una variante más sólida. La idea de dama de 2 es que cuando las negras jueguen C5, que es la jugada que van a tener que jugar en algún momento sí o sí para liberarse, que la dama esté en la casilla de 2 para presionar sobre el peón de D5, que va a quedar débil. En fin, pero esta es otra variante. Alfil H4 me parece más lógico para conservar la pareja de alfiles. Sigue B6. B6 es la variante Tartakover, una variante bastante sólida del gambito de dama.
Sigo peón por peón, que esta el peón por peón es la jugada, lo que se jugaba en los años 60, 70, hasta principios de los 80 también podría decirse. Y luego, con el paso del tiempo, se empezó a dar preferencia a otro tipo de jugadas como dama C2 o alfil E2, torre C1. Pero bueno, peón por peón era la jugada que estaba de moda en esa época. Siguió caballo por D5. Caballo por D5 quizás es mejor que peón por peón. Peón por peón normalmente se juega alfil D3, alfil B7 y enroque. Y acá la idea de las blancas es jugar caballo E5, luego F4 con un fuerte ataque en el flanco de rey. Esto se juega, este tipo de esquemas se jugaban ya desde el fines del siglo XIX. Y generalmente las blancas tienen un fuerte ataque en el flanco del rey. Así que caballo por D5 parece una jugada más saludable. Sigue alfil por alfil, dama por, caballo por, peón por. Y una casa ha simplificado bastante la posición y las negras tienen un cierto alivio gracias a la simplificación. Sigo torre C1, que es una jugada muy lógica, colocando la torre en la columna abierta. Sigue alfil E6. Bueno, acá muchos te estarán preguntando por qué jugar el alfil a E6, siendo que jugamos anteriormente jugamos B6 para sacar por el fianchetto. Bueno, resulta que si se juega alfil B7, el alfil queda en una posición un poco pasiva en B7. Fíjense que estamos defendiendo el peón de D5, pero el alfil en sí no tiene perspectivas de jugada. Está chocando contra su propio peón y no hay perspectivas de mejorar su posición. En cambio, si tenemos el alfil en E6, defendemos el peón de D5 y existen posibilidades de que el alfil juegue en esta diagonal, de que podamos jugar en esta diagonal, por ejemplo, clavando el caballo. En fin, el alfil tiene una posición más activa. Otra ventaja de jugar el alfil a 6 puede ser que en este tipo de posiciones sí o sí se va a jugar C5. Las negras necesitan jugar C5 para liberar su posición y ganar un poco de espacio, jugar C5. Y bueno, luego de que se cambien los peones de C5, peón por peón, la columna B se puede abrir y si el alfil está en B7 puede llegar a molestar. Bueno, para los que no estén muy justo así con la notación, lo van a ver dentro de unas pocas jugadas. Cómo quedaría la posición con la columna B abierta. Así que contra alfil E6 siguió dama 4, C5, la jugada lógica que como lo dije anteriormente, es la jugada que libera un poco la posición de las negras. Sigue dama 3, clavando el peón de C5. Sigue torre C8, defendiendo el peón. Y ahora viene una jugada muy interesante que es alfil B5. Alfil B5 es una jugada de Semyon Furman, que era un jugador soviético muy fuerte, que se hizo muy conocido por ser el entrenador de Karpov durante varios años. Y era un teórico bastante reconocido. Y él es el que se le ocurrió la jugada de alfil B5 en esta posición. La idea de alfil B5 es un poco impedir el cómodo desarrollo de las negras. Por ejemplo, si ahora las negras jugaran el caballo a D7, las blancas podrían cambiarlo para presionando sobre el peón de C5. La partida siguió a 6, tocando inmediatamente el alfil, pero realmente a 6 no amenaza absolutamente nada. Y posteriormente se demostró que esta no es la mejor jugada en la posición. ¿Por qué? Porque no amenaza nada, porque el alfil nunca se puede capturar porque quedaría la torre en el aire. Así que a 6, disculpen, a 6 realmente no está atacando absolutamente nada. Fíjense lo que les dije anteriormente, que en esta posición, aquí, vamos a suponer que se cambiaran a 6, peón por peón. Así sigo la partida. Fíjense que la columna B se abre, y esta es la idea de lo que mencioné anteriormente, que es que si el alfil estuviera en B7, el alfil molestaría a las torres. Las torres siempre pueden activarse por la columna B en este tipo de posiciones. Pero si el alfil está en B7, el alfil podría ser un estorbo para las torres.
Bueno, A6, como dije, no es la mejor jugada. La mejor jugada en esta posición es una jugada de Heller. Heller era un jugador soviético muy, muy fuerte de los 60, 70. También fue uno de los segundos de Karpov en sus matches contra Víctor Korchnoi. Él descubrió la jugada dama B7, que es la jugada más fuerte en esta posición, pero sacrificando el peón de C5. Pero bueno, ya puedo hacer un video con esa partida, con esa partida. Le ganó una partida muy muy buena a Timan con esta jugada. Y esto vino prácticamente a refutar la jugada alfil B5. Pero bueno, esa es otra partida. Me gustaría hacer un video de esa partida. Probablemente lo haga un par de semanas. Bueno, siguió A6, tocando tocando el alfil, tocando entre comillas. Sigue peón por peón, peón por peón, y ahora sigue enroque corto. Como siempre, el alfil nunca no se puede capturar porque cae la torre de A8. Siguió torre A7, alfil E2. Una vez que se juega torre A7, ahora sí la amenaza sobre el alfil es real, porque ahora la torre está defendida, así que sigue alfil E2. Y acá quiero mencionarles algo, de los que no, probablemente algunos no lo sepan. Esta estructura de peones de dos peones solos, fíjense, estos dos peones no tienen peones al lado, se llaman peones colgantes, y es una de las estructuras típicas del ajedrez. Existe también, cuando no está este peón, se llama peón aislado, porque este peón queda absolutamente solo, pero cuando están los dos peones así, se llaman peones colgantes. Y estos peones colgantes tienen una ventaja, que es que controlan las casillas, controlan varias casillas centrales, o sea, se controla la casilla E4, D4, C4, B4 en este caso, pero son fuertes y débiles a la vez. Son débiles porque se los puede atacar fácilmente. Por ejemplo, este peón no tiene otro peón que lo defienda, el peón de C5, el peón de D5 tampoco. Pero y a la vez son fuertes porque controlan casillas, como lo acabo de decir. Y si se llegan a avanzar, ese es el problema que se tiene, si se llegan a avanzar siempre se provocan debilidades. Por ejemplo, si este peón avanzara a C4, estamos debilitando la casilla de D4. Se podría colocar un caballo en D4 y este caballo no lo movería absolutamente nadie. Si se avanza el peón a D4, la misma cosa. Debilitamos la casilla C4. O sea, las blancas podrían colocar una pieza en C4 y esta pieza ningún peón negro podría expulsarla. O sea, es una estructura, digamos que es delicada, hay que jugarlo con mucho cuidado. Sigo caballo de 7, desarrollando el caballo, y ahora hay una jugada muy buena que es caballo de 4. Fíjese, caballo de 4 tiene dos ideas fundamentales. Una es, en algunas variantes, poder capturar caballo por E6, y otra, en algunas variantes, es jugar caballo de 3 para presionar sobre el peón de C5. Y como lo dije antes, las blancas van a estar muy, muy gustosas si las negras avanzan cualquiera de sus dos peones colgantes. ¿Por qué? Porque se van a crear debilidades. Bueno, en esta posición la mejor jugada era caballo F6. Caballo F6 para sostener los dos peones colgantes en el centro, uno al lado del otro, que es la posición fuerte de los peones colgantes. A lo que podría seguir caballo por, peón por, y las blancas están un poquito mejor probablemente porque el alfil es más fuerte que el caballo probablemente en esta posición. El alfil tiene diagonales abiertas. La diagonal esta, por ejemplo, está abierta a disposición del alfil. Pero las negras también están sólidas a la vez. Estos peones son fuertes, controlan casillas centrales. O sea, probablemente la partida hubiera terminado en tabla si se llegaba a esta posición. Pero bueno, Spassky jugó dama F8. Dama F8 con la idea de amenazar el caballo, porque fíjense que el caballo nunca se podía tomar porque estaba la dama en el aire. Así que con dama F8 se está obligando a que el blanco tome una decisión. Y Fischer juega muy bien caballo por E6. Caballo por E6 es muy buena jugada, peón por. Y ahora viene una jugada realmente muy muy buena, brillante, que es E4. E4 destruye completamente la estructura de las negras, los peones centrales de las negras. En la partida se jugó D4, que D4 es mala porque, como lo dije antes, los peones colgantes son relativamente fuertes y se mantienen unidos uno al lado del otro. Cuando uno avanza se crean muchas debilidades. Al avanzarlo, Spassky jugó D4, al avanzarlo se
debilitó la casilla C4 para el alfil de las blancas. Al mismo tiempo, fíjense que ahora tenemos una estructura en la que las negras tienen 3 peones en el flanco del rey y las blancas tienen 4. O sea, acá hay una mayoría de peones en el flanco del rey que las blancas van a poder aprovechar avanzando sus peones. Mientras que la mayoría de peones que es esta mayoría de peones que tienen las negras en el flanco de dama van a estar totalmente bloqueadas por el alfil. Fíjense que esta casilla está totalmente controlada, la casilla C4 está totalmente controlada por las piezas blancas, la casilla de 3 está controlada por el alfil, controlada por la dama también. O sea, la mayoría de peones de las negras es inmóvil, no puede avanzar, mientras que la mayoría de peones de las blancas puede avanzar muy fácilmente. Con los peones en F4, E5, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Así que D4 no fue una muy buena jugada de parte de Spassky. La mejor opción, como siempre, era caballo F6, sosteniendo los peones uno al lado del otro, los peones colgantes. Y quizás esta posición, luego peón por peón, B3, dama de 6, hubiera sido lo mejor que podían aspirar las negras en esta posición. Y las blancas están un poquitito mejor, probablemente podría seguir la torre Fd1, luego alfil F3 para presionar sobre los peones. Y sí, las blancas tienen una pequeña ventaja, pero no se compara con la ventaja blanca luego de D4. D4 es un error, claramente es un error estratégico. La partida siguió F4, como dije antes, las blancas ahora disponen de una mayoría de peones en el flanco del rey, así que la movilizan inmediatamente. Sigue dama 7, E5, la mayoría de peones sigue avanzando. Y además E5 es muy buena, ¿por qué? Porque quita casillas al caballo. Ahora el caballo no dispone de la casilla F6. Siguió torre B8, colocando la torre en la columna abierta. Alfil C4, excelente, presionando sobre la debilidad de las negras, el N6, y a la vez amenazando F5. Fíjense que F5 es muy fuerte porque el peón está clavado. El peón D6 está clavado. No podría capturar, ¿por qué? Porque está el rey en G8. Así que es muy fuerte. Spassky hace una jugada muy lógica, que es rey H8, sacando el rey de la diagonal. Dama H3. Dama H3, muy bien jugado, amenaza el peón D6. Siguió caballo F8 para sostener el peón. Y en este momento sí se podría haber jugado quizás esto también. Pero torre por B2, pero seguiría alfil por E6. Fíjense, el caballo tiene que moverse, tendría que mover, que sea F8, el alfil vuelve. Y algo así, por ejemplo, podría ser la continuación de la partida, pero bueno, los peones blancos, la mayoría de peones blancos avanza y esto va a ser decisivo. Los peones pueden avanzar F5, E6, F6 o E6 de acuerdo a las circunstancias, pero las blancas están claramente mejor en esta posición. Sigo caballo F8 para defender, B3, perfecto, bloqueando el ataque al peón de B2. A5, quizás con la idea de jugar a A4 y tener algún tipo de contrajuego. F5, perfecto. Fischer moviliza su mayoría de peones en el flanco del rey y a la vez abre la columna F, peón por peón, torre por peón. Fíjense que ahora se amenaza torre F7. Si la dama se mueve, caería la torre de A7. O sea, se plantea una amenaza directa, a lo que Spassky juega caballo H7. Esto es una jugada bastante una pequeña trampa, que es que si las blancas ahora jugaran torre F7, sigue caballo G5. Fíjense que de golpe las negras quedarían ganadas. ¿Por qué? Porque el caballo ataca a la dama y ataca a la torre. O sea, que ganarían calidad las negras, perdón. Y si se comiera, seguiría caballo se da con jaque, o sea, hay que tomar, y torre por. Y de repente las que están ganadas son las negras. O sea, hay que tener muchísimo cuidado las posiciones ganadas. Las posiciones ganadas son muy peligrosas y generalmente el rival, el jugador que está perdido, busca cualquier tipo de recursos para salvar la partida. Así que siempre hay que tener cuidado. Por supuesto, a este nivel de campeonatos mundiales, este tipo de cosas no suelen ocurrir, pero es muy común, muy común. Partidas de club de otro nivel un poco inferior a este. Torre
F1, muy lógico, doblando las torres en la columna abierta. Dama D8. Dama G3. Torre 7. H4. Fischer lo está ahogando completamente a Spassky. Fíjense que con H4 se elimina cualquier posibilidad de jugar caballo G5. O sea, el caballo no tiene jugadas ahora. Le quitó todas las jugadas al caballo. No puede ir a F6, no puede ir a H4, no puede ir a F8. Las torres no tienen juego. En fin, es un dominio absoluto de la posición de parte de Fischer. Siguió torre B7, E6. Ahora el peón pasado es una amenaza. Torre BC7, dama E5. Fíjense que no hay jugadas útiles para las negras. Dama E8, A4. Con A4 esto es prácticamente una tortura. Le quita hasta la posibilidad, digamos, de jugar un A4 o algo. Consolida los peones en el flanco de dama. No hay nada. Dama D8, torre F2. Probablemente en esta posición se puede ganar directamente también con torre F7, pero bueno, Fischer está comprimiendo totalmente a las negras. Antes de rematar la partida, mejora la posición de sus piezas al máximo. Torre 1 F2, dama E8, torre F3, dama D8, alfil D3. Alfil D3 es buenísima. Fíjense que ahora el alfil se está colocando en esta diagonal, que es muy muy fuerte. Dama E8, dama E4. Con dama E4, fíjense que se amenaza torre F8. Con torre F8 estaríamos mate en 2 jugadas. Torre F8, el caballo tiene que tomar. Si amenazamos esto. Caballo por, torre por, la dama tiene que tomar y bueno, se libera la diagonal para que se desmate en H7. Así que no queda otra que jugar caballo F6, a lo que obviamente Fischer juega torre por, brillante, peón por, torre por. Y ahora fíjense esta posición, la dama, esta diagonal está totalmente abierta para la dama, es la batería con el alfil en D3 y E4, esto es muy muy fuerte. La torre está atacando al rey, atacamos directamente el peón de H6, o sea, prácticamente no hay jugadas para las negras. Siguió rey G8, alfil C4, rey H8, no hay jugadas, dama F4. Y en esta posición, prácticamente sin jugadas, Spassky abandonó la partida. Fíjense, podría seguir quizás, rey G8, pero bueno, se toma el peón simplemente y no hay jugada. No, podría seguir así la partida, digamos, pero fíjense, se da jaque con el alfil. La torre esta no puede moverse nunca porque se avanza el peón con jaque, o sea, es una posición desesperada, totalmente desesperada. ¿Qué podrían jugar? ¿Qué podrían jugar aquí en esta posición? Quizás torre C8, otra vez para impedir esto, impedir el torre F8, pero bueno, torre por jaque, rey mueve, jaque, y otra vez el peón E6 avanza con jaque con el alfil, es una carnicería. Podrías defender con dama F7, pero cae la torre, cae la torre de C8. En fin, luego de dama F4 la posición prácticamente no hay jugadas. Dicen que el propio Spassky lo aplaudió a Fischer luego de esta partida, realmente me parece algo increíble. Probablemente lo haya dicho porque siempre se dijo que Spassky fue un caballero en el tablero y fuera del tablero. Spassky vive todavía no falleció, creo que es prácticamente el único que queda lo único que queda de esa generación de jugadores soviéticos de los años 60, 50. Bueno, una partida realmente brillante de Fischer, espero que les haya gustado. Muchos las habrán visto ya muchas veces, pero quería comentárselas porque hay una partida que me gusta muchísimo, me parece una partida realmente fantástica, extraordinaria. Sobre todo por la aparente sencillez con la que ganó Fischer la partida, pero realmente hay mucha profundidad en sus jugadas, en sus maniobras. Bueno, espero que les haya gustado y por favor, si les gustó la partida, suscríbanse al canal y den un like. Muchas gracias y hasta la próxima.